Bien, lo largamos con presupuesto y lo que vamos a ver antes de iniciar el tema presupuestario es ver esta noción administrativa del concepto de misión y de visión. ¿Sí? Básicamente, este concepto de misión y visión se viene aplicando en la administración moderna en los últimos años. Hace 50 años atrás, las empresas, las organizaciones en general, no tenían un enfoque sobre lo que era misión y visión. Drucker lo que dice, para definir la misión, lo define como que es la razón de ser de la organización. Es decir, la organización cumple una necesidad social. En algún libro de administración da una definición sobre qué es una organización, dice que es una unidad tecnosocial. ¿Por qué es tecnosocial? Bueno, porque tiene una serie de elementos tecnológicos que tienen que ver con la ciencia o la disciplina administrativa, pero está imbuida de un cumplimiento de satisfacción o una demanda social. O sea, las organizaciones se crean por necesidad social. Entonces, esa sería la misión organizacional, cumplir con una necesidad social. Entonces, en la especificación de la misión, lo que tendría que tener en cuenta es qué necesidad se satisface, a quién se satisface y de qué forma. Bueno, esa sería una definición para entender el porqué de la existencia de la organización. Ahora bien, en este diagrama que estamos viendo ahí en la pantalla, ese sería el diagrama organizacional según Mintzberg. Antes de Mintzberg directamente había una pirámide llamada pirámide organizacional. Mintzberg, en un famoso paper, un libro que sacó, lo que hace es definir a la organización en 6 conceptos, ¿no? Por un lado están la ideología o los valores, después hay una suerte de pirámide central, en donde en el tope tiene el ápice estratégico, en el medio tiene sería la gerencia intermedia o los mandos medios, en la base tiene lo que se llama núcleo operativo, y a ambos lados de esta organización tiene por un lado lo que se llama tecnoestructura y por otro lado lo que él denomina staff de apoyo. Sí, la parte central tiene que ver con una categorización casi tradicional, en donde la transformación de la materia prima o de los factores de producción en general se hacen en ese núcleo operativo. Es decir, el que genera la rentabilidad o el agregado de valor de la organización es el núcleo operativo, esa base, ese basamento que tiene la organización. ¿Sí? Por otro lado, en el tope está lo que Mintzberg denomina ápice estratégico. Bueno, ¿y qué hace el ápice estratégico? Bueno, el ápice estratégico básicamente lo que hace es definir una visión. Y la visión está relacionado con el futuro. O sea, la visión lo que hace es definir cómo va a ser el contexto futuro.
y después, una vez definido el contexto futuro, ver de qué forma nuestra organización va a funcionar en ese futuro probable. En definitiva, la visión termina siendo la misión futura de la organización. Una vez que el ápice estratégico define su visión, qué es lo que va a suceder en el mundo y cómo la organización en donde trabajamos se va a insertar en ese mundo futuro, ahí es donde se definen los objetivos estratégicos. Y en definitiva, lo que estoy haciendo es fijar pautas a lograr en un futuro cercano o no. Ahora vamos a ver cuál es el horizonte estratégico, el horizonte de planificación. Entonces, de esta forma, el ápice estratégico, definiendo la visión, define esos objetivos estratégicos. Esa es la funcionalidad que tiene el ápice estratégico. El ápice estratégico dice el qué, no dice de qué forma. ¿Quién dice de qué forma voy a lograr esos objetivos estratégicos? Bueno, eso es lo que hace la gerencia intermedia. Esta gerencia intermedia, que figura aquí, lo que define son todas las decisiones para lograr esos objetivos estratégicos fijados por el ápice estratégico. En definitiva, la gerencia intermedia tiene una doble función. Por un lado, asistir al núcleo operativo en la problemática del día a día, y por otro lado, buscar los medios para lograr los objetivos estratégicos fijados por el ápice estratégico. A esta toma de decisiones y estos caminos que va a tomar la organización para lograr su objetivo estratégico, Herbert Simon los denomina cadena medios afines. Nosotros acá en el gráfico pusimos hoy y el futuro. El tema es cuánto es el futuro, cuántos años es ese futuro. Bueno, en mercados más estables, ese futuro podría ser 10 años, 20 años. El problema que existe hoy es que los contextos están mucho más ágiles o son turbulentos. En definitiva, un contexto turbulento significa que tiene cambios más rápidos de lo que venían existiendo en esos contextos. Y eso tiene mucho que ver con la tecnología. La tecnología ha hecho de que ya no hayan cambios o saltos tecnológicos, sino que hay tecnologías nuevas prácticamente todos los días. Este es un punto importante para tener en cuenta. Entonces, una planificación estratégica en las organizaciones modernas quizás sea a 5 años vista, no mucho más que eso. ¿Sí? Entonces, esta es una característica. Entonces, cuando estoy fijando objetivos estratégicos, tendré que armar un tipo de presupuestación diferente llamado presupuesto estratégico. En ese presupuesto estratégico fijo esos objetivos a lograr. Entonces, un objetivo estratégico, un plan estratégico quizás sea hoy en día a 5 años, 3 años en algunos casos.
Ahora, para llegar a esos 3 años y cumplimentar esta cadena medios afín que hablaba Simon, lo que tengo que hacer son presupuestos llamados presupuestos originales, presupuestos operativos, presupuestos básicos. Esos presupuestos están a 1 año vista. Es decir, estoy haciendo el presupuesto del año próximo. Bien. Veamos otra figura que aparece en el libro de Simon, en donde habla de la estrategia y qué cosas son las que pueden pasar. Digamos, por un lado, existe la estrategia intentada, o sea, la estrategia que quiero llevar a cabo, pero esta estrategia que quiero aplicar, muy probablemente haya algunos intentos que no van a realizarse, por lo tanto hay parte de esa estrategia que va a quedar no realizada. En la realidad se va a terminar haciendo, o se va a estar conformando una estrategia definitiva, que es la estrategia deliberada. En el contexto, y gracias a los jugadores que hay en la conformación de la estrategia, van a haber otras fuerzas que van a estar interactuando, y en definitiva, esa va a ser la estrategia realizada. Entonces, el plan estratégico quizás esté basado en la estrategia intentada. En esta estrategia, yo lo que voy a poner son las pautas para lograr los objetivos estratégicos. Cuando hablamos de objetivos estratégicos, de nuevo, significa que estoy definiendo cuál va a ser la razón de ser de la organización en un futuro. Ejemplos de cambios estratégicos. Por ejemplo, Philip Morris, era una empresa tabacalera, en algún momento de la historia, el lápiz estratégico dijo, en el futuro, el contexto no va a facilitar el hábito de fumar, sino todo lo contrario. Va a haber una corriente contraria a los fumadores. Por lo tanto, en ese contexto futuro, las empresas tabacaleras no van a poder satisfacer una necesidad social, porque esa necesidad social va a cambiar. Por lo tanto, si no hacemos un cambio estratégico, nuestra organización va a desaparecer. Y el cambio estratégico que hicieron fue convertir a Philip Morris en una empresa alimenticia. Hoy Philip Morris, el 80%, 90% de sus negocios tiene que ver con el mercado alimenticio y no con el mercado tabacalero. Bueno, esa es una decisión estratégica y es un caso de éxito. Un caso no de éxito, sino de fracaso y bastante profundo, es el que tuvo IBM. IBM en algún momento fijó como objetivo estratégico el desarrollo de los mainframes, ¿sí? Unos servidores grandotes donde tenían toda la información las empresas ahí, y aquellos que quisieran interactuar con ese mainframe tenía que tener una terminal llamada terminal boba, digamos, donde no tenía el CPU en esa terminal, que se conectaba con ese servidor central. Entonces IBM pensaba que en el contexto no iban a ser aceptados las computadoras personales. Las personal computers no iban a funcionar. Por lo tanto, no entró en ese mercado. Es decir, su estrategia intentada, su plan estratégico, fue para desarrollar mainframes.
Bueno, el contexto, digamos, le dijo que no, por lo tanto la estrategia realizada finalmente fue cambiar la estrategia inicial porque el contexto le dijo que no a los mainframes y sí a las computadoras personales. Entonces, en resumen, el ápice estratégico toma pocas decisiones, pero decisiones que impactan fuertemente a la organización. Mientras que la gerencia intermedia toma menos decisiones. Esas decisiones son decisiones operativas, son decisiones no operativas, son operaciones tácticas de un plazo mucho más corto y que apuntan a lograr el objetivo estratégico en X cantidad de tiempo. Bien, entonces, ¿cómo defino una metodología de presupuestación? La metodología de presupuestación, entonces, como dijimos recién, podríamos decir que tenemos presupuestos estratégicos a 3 años vista. Estos presupuestos estratégicos no son muy detallados, sino que van esencialmente a qué cosas son las que hay que lograr. Por ejemplo, el presupuesto estratégico podría decir tener una sucursal en China dentro de 3 años. No está diciendo cómo, dónde, en qué parte de China. ¿Sí? Ese sería un objetivo estratégico. Después hay un presupuesto básico, operativo, original, que está hecho para un año, o sea, para el próximo año. Dentro de ese presupuesto básico, a este presupuesto le llamo básico, a un año, no el objetivo, el que tiene objetivos estratégicos. Este objetivo base, operativo, original, que es a un año vista, acá lo que voy a intentar hacer es desarrollar la operación de la organización y empezar a acercarme al objetivo estratégico. Por ejemplo, este primer año quizás seleccione algún personal para que empiece a estudiar chino. ¿Por qué? Y porque si voy a tener una sucursal en China dentro de 3 años voy a necesitar a alguien que sepa chino. Entonces, voy a tener que armar un plan como para que dentro de 3 años tener una sucursal en China, bueno, empiezo estudiando el idioma chino. O voy a poner dentro del presupuesto base operativo una suscripción a la Cámara Sino-Argentina, por ejemplo. En el proceso normal del presupuesto original, es un proceso que suele empezar justamente ahora, en esta época del año, en donde, teniendo 3/4 partes del año, puedo estimar los resultados de los próximos 3 meses, para tener un estimado de cuánto va a ser este año, y es usar como base para presupuestar el año próximo. Esta es un poco la idea inicial, es decir, en el año presente, 3/4 partes del año real, más un cuarto de año, o sea, un trimestre proyectado, y eso lo uso como base para el presupuesto del próximo año. Lo que debo hacer es consultar escenarios posibles. Suele suceder, más o menos en esta época del año, que haya reuniones, convenciones, donde usualmente hay un politólogo que nos va a dar las pautas de qué es lo que puede llegar a pasar en el terreno político, y quizás un economista que pueda decir, bueno, qué es lo que va a suceder en función de esas políticas posibles para el próximo año.
Ahí es donde yo voy a poder evaluar distintos escenarios posibles para el próximo año, y eso me va a servir de base para poder generar proyecciones. Uno de los datos que les recomiendo que vean en la página del Banco Central es el REM, el informe de relevamiento de expectativas de mercado. En ese relevamiento de expectativas de mercado hay pautas sobre datos específicos posibles para el próximo año. Es decir, cuando uno hace un presupuesto, tiene que tener una serie de pautas, de variables que podrían llegar a suceder para el próximo año. Bueno, el relevamiento de expectativa de mercado nos da esas pautas. Otra fuente de información sobre esto podría llegar a ser, por ejemplo, el presupuesto nacional. El presupuesto nacional se presentó la semana pasada y en ese presupuesto nacional aparecen pautas macroeconómicas que propone el gobierno, y esas pautas macroeconómicas yo las puedo tomar como base para hacer mis cálculos. Tendré que ir de mayor a menor. Entonces lo primero que tendré que ver es qué es lo que va a suceder en el escenario global, sobre todo porque estamos en un mundo globalizado, antiguamente donde los países tenían economías bastante estancas, quizás esto no afectaba demasiado, pero el poder visualizar qué es lo que va a pasar en el mundo puede llegar a tener alguna influencia en nuestro país. Por lo tanto, habría que ver qué pasa en los escenarios globales, qué pasa en los escenarios regionales, para después ver ese escenario regional, cómo afecta a nuestro país, y dependiendo el lugar de ubicación y donde desarrolle sus actividades la organización, tendré que ver qué es lo que pasa a nivel provincial y también qué es lo que pasa a nivel municipal. Con esto, entonces, yo puedo analizar la actividad macroeconómica general, pero adicionalmente podré hacer un análisis de los escenarios del rubro en el cual me desarrollo. Esto lo podré ver también en las revistas especializadas, o si estoy asociado a una cámara empresarial, seguramente van a ver pautas de qué es lo que puede llegar a suceder el próximo año en nuestro segmento específico. Y ahí sí, una vez habiendo hecho todo este recorrido, todo este análisis, tendré que buscar algunas variables que yo crea que son fundamentales para poder hacer esa proyección. De hecho, hoy en día todas las organizaciones deberían hacer estos cálculos. Y esas variables podrían ser, bueno, cómo va a ser el PBI del país para el próximo año, qué expectativa hay. Ese dato, por ejemplo, figura en el presupuesto nacional y también figura en el relevamiento de expectativa de mercado. ¿Cuánto va a ser la inflación el año próximo? ¿Cuánto podría llegar a ser la devaluación? ¿Cuántos podrían ser los ajustes de salarios? ¿Y cuánto podría llegar a ser la tasa de interés? Bueno, todas estas pautas yo las voy a utilizar para poder hacer mis proyecciones organizacionales para el próximo año.